Mi nombre es Emilce Sánchez y mi equipo y yo vamos a presentar sobre un proyecto de restauración en el paseo turístico. Vamos a hablar un poco de lo que es la fase diagnóstica, como punto principal sobre los antecedentes. En la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, ha sido un importante destino turístico rico en biodiversidad y cultura. Hay que tomar en cuenta que las actividades turísticas realizadas en el paseo turístico, lugar donde se va a realizar el proyecto, ha sido impactado por múltiples actividades económicas y turísticas. Siendo estas como los balnearios, la tala de los árboles, también hemos presenciado que ha habido deslizamiento de tierra. Por otro lado, vamos a hablar sobre el alcance de este proyecto. En este proyecto vamos a presentar un enfoque integral sobre el paseo turístico, en lo que es el área. El área del paseo turístico está comprendida en 50 hectáreas, 5 de las cuales se han visto impactadas por dichas actividades ya mencionadas. Este estudio tiene como objetivo presentar una base para el diseño de estrategias de restauración y conservación, los cuales van a irse evidenciando durante el largo del proyecto. Además de esto, tenemos la localización, la ubicación, el área total. Como ya mencioné, el área total es de 50 hectáreas. Dentro de la ubicación, el paseo turístico se encuentra ubicado en la ciudad del Puyo, a 30 kilómetros de la ciudad. También podemos decir que dentro de las 5 hectáreas de terreno que han sido degradados por la intervención antrópica, existen ríos que están afectados por desagües que tienen dentro de estas comunidades. Los beneficiarios directos e indirectos de esta comunidad, de este proyecto, son las comunidades que se encuentran aprovechando el movimiento turístico, además de que los beneficiarios indirectos van a estar comprendidos por los ciudadanos del Puyo, escuelas, colegios, entre otros. Seguido esto, se va a hablar de los objetivos principales y específicos. Mi nombre es Liliana Calapucha. Dentro del proyecto de restauración ecológica se han definido objetivos generales y específicos. El objetivo general, desarrollar un diagnóstico integral del paseo turístico en Pastaza para guiar acciones de restauración y promoción del ecoturismo sostenible. Objetivos específicos, evaluar las condiciones del área a restaurar, definir las oportunidades del desarrollo sostenible y proponer estrategias de restauración ambiental. Indicadores y medios de población. Indicadores y medios de verificación. Indicador de la salud del ecosistema. Evaluación de la diversidad de especies, tanto flora y fauna. Medios de verificación. Inventarios biológicos, análisis de suelo y agua. Encuestas a la comunidad. Fase diagnóstico del área. Diagnóstico del clima. El clima en Pastaza es muy húmedo y cálido, con una temperatura que oscila desde los 18 hasta los 30 grados Celsius, con una precipitación promedio anual desde los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Mi nombre es Melissa Cerda. Diagnóstico del suelo. Los suelos son arcillosos, muy profundos, con baja fertilidad y color rojo amarillento. Por lo tanto, se recomienda un análisis detallado para evaluar su capacidad de recuperación. Diagnóstico del agua. Cerca al área a restaurar tenemos los cuerpos de agua que presentan una variabilidad en calidad afectada por la erosión y los sedimentos. Por lo tanto, se necesita realizar estudios previos para determinar la contaminación y su impacto en la biodiversidad. Clasificación del ecosistema. El área incluye bosques húmedos tropicales y zonas ribereñas, con una rica biodiversidad, aunque algunas áreas muestran signos de degradación. En flora se ha identificado más de 200 especies de plantas, muchas de las cuales son endémicas, entre las que se destacan las plantas herbáceas, así como las acacias, bromelias y orquídeas. Sin embargo, la presencia de especies invasoras ha aumentado en áreas degradadas. Mi nombre es Madeline Payo y para poder seguir con el proyecto implementado, pues vamos a hablar sobre la fauna. El área alberga diversas especies que vienen a incluir mamíferos. Dentro de estos mamíferos tenemos las guatuzas, los armadillos y también están
las aves, los anfibios y reptiles. Dentro de los reptiles podemos ver lagartijas y las serpientes. También dentro de las serpientes que son más comunes en observar en esta área son las corales y las culebras ciegas. Algunas de estas especies se encuentran en peligro de extinción debido a la pérdida del hábitat que se está estableciendo dentro de esta área. Tenemos las condiciones originales del área. Pues históricamente el área era un ecosistema denso y diverso con un bosque primario intacto y una área rica en fauna. Las actividades humanas han alterado considerablemente este tipo de condiciones que vienen a estar establecido dentro de esta área. Las condiciones actuales del área Las condiciones actuales presentes dentro de esta área es la pérdida de diversidad, los fragmentos de hábitat y la degradación del suelo y del agua. Las áreas del uso turístico han sido particularmente afectadas dentro de este sitio. La economía local depende en gran medida del turismo. La recolección de recursos naturales también tienden a tener una degradación dentro de este ambiente. Esta está siendo amenazada debido a las actividades que vienen a estar económicamente involucradas. Tenemos el asentamiento humano, que dentro de esto tenemos a las comunidades locales que se encuentran cerca del paseo turístico y las prácticas agrícolas que vienen a estar establecidas dentro de esta área. Por ejemplo, tenemos a unos metros que vienen a ser los pastizales y en donde tenemos la ganadería. Esto viene a tener un impacto directamente en el entorno y también la integración de estas comunidades en el proceso de la restauración para poder tener un efecto más equilibrado dentro de esta área. Metodología de Vargas, que tenemos la fase del diagnóstico. Aquí tenemos las actividades que vienen a corresponder dentro de este proyecto de restauración que viene a ser el ecoturismo. La modalidad del turismo sostenible que viene a promover a la conservación del medio ambiente y el respecto a la cultura local que viene a estar establecido dentro de este sitio. Sin embargo, puede generar degradación del suelo y afectar la calidad visual dentro del paisaje. Aquí tenemos una actividad generada por la perturbación que viene hacia la deforestación dentro de esta área. Que tenemos, por ejemplo, el ecoturismo que venimos a estar establecido aquí. Es una área en donde los turistas suelen quedarse. La deforestación, como se puede observar aquí, tenemos pérdida del hábitat y la eliminación de los bosques dentro de este lugar. Y la vegetación de resultados de degradación dentro de este ecosistema. ¿Cómo lo podemos identificar que este tipo de ecosistema está degradado o deforestado? Pues por el ámbito de la observación que se puede ver ahí, que hay dispersión de árboles y una tala excesiva dentro de esta área. Otro ejemplo sobre la tabla de efecto causa tenemos la contaminación del agua. Este efecto viene a tener una alteración en los ecosistemas acuáticos y aquí se puede definir de una manera muy eficiente la introducción de desechos y plásticos. También se puede observar que hay ciertas sustancias tóxicas que vienen a evaluar en este ecosistema. La observación de esto se puede ver a través de la presencia de desechos visuales, como se puede ver en la coloración del agua. Como siguiente efecto tenemos la construcción de infraestructuras turísticas, como se puede observar. Aquí tenemos la pérdida del hábitat natural de especies que vivían en este lugar. Una de las principales definiciones viene a ser el desarrollo de senderos, que se puede observar dentro del video para que los habitantes tengan una mejor disposición. tenemos la erosión del suelo que viene a estar construido por el senderismo y aquí podemos observar claramente el desplazamiento de la tierra en este sitio. También tenemos la fertilización de la capa que se puede observar y está establecida en este lugar. Por último tenemos la pérdida de nutrientes y los suelos expuestos dentro de esta área. Otra de las perturbaciones viene a ser el aumento de residuos, ya que debido al aumento de turistas, pues aumenta el número de visitantes en este sitio y así tenemos más contaminación de residuos en este lugar y pues se puede observar más presencia de residuos visuales como por ejemplo el plástico. Fase experimental.
Bueno, en esta fase se va a seleccionar las especies que son más adecuadas para poder restaurar. Y tenemos lo que es el cedro, Cedrela odorata. Este árbol es maderable, de gran tamaño, que crece en áreas tropicales y subtropicales. ¿Y la razón por qué selecciona de esta especie? Pues esta especie es clave para la restauración forestal debido a su rápido crecimiento y su capacidad de atraer fauna asociada. Como segunda especie tenemos el chuncho, es Cedrelinga cateiniformes. Esta especie es de rápido crecimiento y longevidad, característica de los bosques húmedos. ¿Y la razón por qué se seleccionó? Pues por su capacidad para adaptar a suelos degradados y su rápido crecimiento, ya que estos ayudan a mejorar la estructura del ecosistema. Guava, Inga edulis. Este árbol también es de rápido crecimiento, que fija nitrógeno en el suelo, lo que ayuda a mejorar la fertilidad del suelo. Y la razón por qué se selecciona esta especie es por lo que favorece la recuperación de suelos degradados por su capacidad de fijación de nitrógeno y además de proveer sombra y hábitat para la fauna local. Sangre de drago, Croton lecleryi. Este árbol es pequeño, que produce una resina rojiza y es conocida por sus propiedades medicinales. ¿Y la razón por qué se selecciona esta especie? Pues es por su importancia cultural, medicinal, lo cual le convierte en una especie valiosa para proyectos como de restauración ecológica, con componentes de aprovechamiento sostenible. Estas especies de flora antes mencionados son muy importantes dentro de la restauración ecológica. Propagar y manejar las especies. Metodología de plantación. Se va a determinar la densidad de plantaciones que han sido adecuadas para estabilizar el suelo y poder promover la regeneración natural. Se va a evaluar las pendientes del terreno, las características del suelo, para elegir las especies más adecuadas para este sitio. Usar técnicas de revegetación estratégica, como la plantación en curvas de nivel, para poder minimizar la erosión. Seleccionar los sitios para la restauración ecológica. Este sería uno de los sitios afectados por la actividad turística. Parte del sendero. No me gusta el primer video. Estrategias para superar las barreras dentro del área deforestada. Tenemos difundir la información sobre la importancia de los bosques y los impactos de la deforestación. Además tenemos involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el manejo forestal, reconociendo sus derechos y conocimientos tradicionales. Fase del monitoreo. Hemos definido el monitoreo mensual de las especies plantadas y los niveles de erosión del suelo. Además, vamos a realizar evaluación de calidad del agua en los cuerpos cercanos para verificar posible contaminación por los residuos turísticos. Definir los indicadores. Para el análisis del pH del suelo en el área a restaurar se empleó el siguiente procedimiento. Muestreo del suelo, donde se tomaron muestras representativas en varios puntos del área a restaurar a una profundidad de 5 a 10 centímetros. Las muestras se secaron al aire y se tamizaron para retirar el material no deseado. En la medición del pH se mezclaron las muestras de suelo con agua destilada en una porción de 1.2 gramos. La mezcla se dejó reposar y se midió el pH con un pHímetro calibrado, donde se obtuvo el valor de 7.4. El pH de 7.4 indica un suelo ligeramente alcalino, adecuado para la mayoría de las plantas, ya que este rango se optimiza la disponibilidad de nutrientes esenciales como el calcio, magnesio y potasio.
Para el análisis del pH del agua en el área a restaurar, se realizó los siguientes pasos. Muestreo del agua, donde se tomaron muestras de cuerpos de agua no intervenidos en diferentes puntos del área a restaurar, evitando la contaminación de las muestras. En la medición del pH se utilizó un pHímetro previamente calibrado. El electrodo se sumergió en la muestra de agua directamente en el campo, donde se obtuvo el valor de 7.6. El pH de 7.6 indica que el agua es ligeramente alcalina, lo cual es normal en cuerpos de agua que no hayan sido intervenidos y que presentan condiciones saludables para la mayoría de los organismos acuáticos. En la vegetación se basó en dos puntos importantes: procedencia de las plantas, donde se utilizaron plantas nativas de la región amazónica procedentes de viveros locales. Estas especies deben estar adaptadas al clima y suelo del área. La metodología de la planta que se utilizó fue la reforestación con especies nativas, donde se eligieron especies nativas de rápido crecimiento y especies de sucesión secundaria, así para cubrir rápidamente el área y permitir que la vegetación sucesora se establezca a largo plazo. Para la preparación del suelo se realizó una labranza mínima para evitar la erosión y que se enriquezca el suelo con abono orgánico. Para la plantación, las plántulas se plantaron manualmente con un espaciamiento adecuado, dependiendo el tipo de especie, donde se usó un patrón de plantación en filas. En fauna, la diversidad y abundancia de especies, presencia de especies indicadoras y migración de especies por la intervención humana y la deforestación. La fauna es escasa en áreas degradadas, mientras en áreas menos alteradas se observa presencia de pequeños mamíferos, aves y reptiles. El estado actual del área a restaurar presenta varios desafíos ecológicos. El suelo se encuentra compactado y erosionado, especialmente en las zonas de senderos debido al constante tránsito de turistas. Además, se observa una notable presencia de residuos plásticos y orgánicos dispersos por las zonas más transitadas, lo que deteriora el paisaje y afecta la calidad del entorno. En un plazo de 5 años se espera que el área a restaurar experimente una reducción del 60% en la erosión del suelo. Este proceso estará acompañado de un incremento significativo en la cobertura vegetal, donde se espera que la restauración de la vegetación nativa contribuya a la recuperación de la biodiversidad y mejora del hábitat local. Además, se prevé una reducción del 80% en la acumulación de residuos. Para finalizar con este proyecto de restauración, según la metodología Vargas, tenemos como última fase la consolidación. En un plazo de 5 años, el área restaurada del paseo turístico en Puyo contará con una densa vegetación nativa, con senderos mejor adaptados para evitar la erosión y minimizar el impacto turístico. Además, las especies de árboles como el chunchu, el cedro, habrán crecido proporcionando sombra y favoreciendo el regreso de fauna local, donde los miradores estarán rodeados de vegetación recuperada, integrando el paisaje natural en las infraestructuras sin causar la fragmentación del hábitat. Por lo tanto, el suelo mostrará una mayor estabilidad, sin signos de erosión, y los ríos cercanos tendrán una mejor calidad del agua y libre de residuos visibles. Muchas gracias, hemos concluido con nuestro proyecto de restauración.